Perfecto. Bueno, les doy la bienvenida a todas y a todos y a todes. Soy Marcela Crobeto, soy coordinadora académica de AASRU y esta es nuestra primera actividad académica del año, aunque estemos a mitad del mismo. Pero bueno, hemos estado tratando de llegar a esto y a otro montón de actividades de la Comisión Ejecutiva General, así que por fin, y agradezco al GT de Ruralidades y Estatalidades que aceptó el desafío velozmente y ser los primeros en julio, rápido, casi con menos de un mes de preparación. Así que gracias por aceptar. Les cuento, este es un ciclo de conversatorios de los grupos de trabajo que integran la asociación y la idea no es exponer qué hacen en sí, sino discutir las agendas por las que van transitando los debates en los grupos de trabajo. En este caso, además, las compañeras invitaron a otra compañera especialista en estos temas que ellas ya van a presentar, que es Natalia Castelnuovo, pero ya la van a presentar como corresponde, y que hará una reflexión y una crítica, si se puede, de los temas que desde el grupo de trabajo se abordan y cómo se han abordado, ¿no? Qué cosas por ahí encuentra ausentes, presentes o hegemónicas, o incluso cosas para disparar el debate, porque la idea es que tengamos un espacio en el que todos y todas podamos participar, haciendo preguntas, planteos, o simplemente planteando una disonancia, en buenos términos siempre y con ganas de construir. Así que, bueno, les cuento que van a haber 3 conversatorios más este año. Ahora van a quedar casi con un mes y medio de diferencia entre este y el próximo, que es el 25 de agosto, pero la idea es que sea cada 2 meses. Habrá en agosto, en octubre y en diciembre. Y ya tenemos programado el de marzo 2024 con distintos temas que iremos anunciando. El próximo, si no me equivoco, está en torno al GT de agroecología, con varias actividades, no solo con la puesta no solo con la invitación de un referente, sino que tendremos algunas otras actividades vinculadas a la asociación y actividades vinculadas a la agroecología. Así que, sin más, le doy la palabra a Florencia, ¿sí? Para que comiencen la actividad. Estoy acá, cualquier cosa que precisen, y aprovecho también a agradecerle a Mercedes Escarque del CIPAF, del INTA de Plotier, es Plotier, ¿verdad? Sí. De Patagonia, que nos facilitó la sala de Zoom hasta tanto ASRU consiga la propia, pueda financiar la propia. Así que gracias también, Mercedes, por estar presente hoy tempranito para habilitarnos todos los sistemas de infraestructura cibernética. Así que adelante, Florencia. Gracias a todos por estar acá. Bueno, hola a todas, a todos. Mi nombre es Florencia Marco, formo parte del grupo de trabajo de Ruralidades y Estatalidades. Gracias, Marcela, por invitarnos a participar y a romper el hielo en esta serie de reuniones. Yo voy a ser bastante breve, quiero comentarles cómo empezamos a trabajar, un poco en qué temas nos venimos metiendo desde el grupo de trabajo. Que si bien hace relativamente poco que se cristalizó, digamos, la asociación, nosotros tenemos nuestros orígenes, si no me falla la memoria, en el año 2016, que empezamos a reunirnos investigadoras e investigadores de distintas casas de estudio. Es una primera reunión, sí la tuvimos y no fui, pero eso está grabado, bueno, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y después nos seguimos juntando, especialmente en pandemia tuvimos mucha actividad, tuvimos muchas reuniones virtuales para poder trabajar en conjunto y poder pensar algunos temas que atraviesan nuestro grupo de trabajo, que está conformado por investigadores de universidades en Misiones, en Mendoza, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires. Somos un equipo bastante federal que trabajamos problemas de gobierno relacionados y vinculados con el desarrollo rural. Algunos trabajamos cuestiones más relacionadas con las políticas públicas, con las políticas estatales en diferentes niveles de gobierno. Otras personas trabajan con grupos de productores, con organizaciones de productores y productoras. Y tenemos como temas en común y discusiones en común que terminaron
por así decirlo, organizándose en algunos dossiers que fuimos organizando, que fue como nuestra manera de ordenar, digamos, las discusiones que teníamos en esas reuniones. Así que hemos publicado en Relaer, hemos publicado otro dossier en Trabajo y Sociedad que lo coordinó Jime, con otro compañero de Santiago del Estero, si no me falla la memoria, y el último que sacamos lo hicimos en la revista La Ribada de la Universidad de Misiones, junto con una compañera de Santiago del Estero, Andrea Gómez Herrera, y Laura Costlin de la Universidad de Misiones. Si quieren les puedo dejar los links en el chat de esta sala para que los miren, para que los revisen. Ahí van a ver muchas de las discusiones que Natalia nos hará comentarios en breve sobre esto. Bueno, el grupo de trabajo está abierto para la participación de todos, así que también les acerco ahora el correo al chat. Y bueno, le paso la palabra a Jime que va a presentar a Natalia. Gracias, Flor. Bueno, yo igual que Flor, también formo parte del GT de Ruralidades y Estatalidades. Queremos agradecer a Marcela y a la coordinación de ASRU y bueno, obviamente a nuestra ponente de hoy, que es Natalia Castelnuovo. Bueno, Natalia es doctora en antropología, especialista en antropología social y antropología política. Es investigadora de CONICET, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, y ella se ha dedicado a estudiar la temática de políticas de desarrollo en el Gran Chaco, y bueno, tiene muchos trabajos y publicaciones sobre el tema de las fricciones que se producen en estas políticas de desarrollo, estudiando de cerca vínculos e interacciones entre el Estado en sus diferentes niveles, las ONGs y organizaciones indígenas. Bueno, Nati, pues muchas gracias por leernos y por sumarte a este conversatorio, y te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Jime, por la presentación, Florencia, también por la introducción, y Marcela por el espacio. La verdad que súper contenta de poder estar acá, bueno, en este intercambio que vamos a tener hoy. Y gracias, Jime, por la presentación. Que no me pediste ninguna reseña, ninguna biografía, y veo que hiciste todo un trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias por esa linda, además, presentación. Bueno, un poco como contaban ya las compañeras, la idea es poder compartir con ustedes un poco el trabajo que vienen realizando, ¿no?, en el marco del GT, Ruralidades y Estatalidades, ¿no?, Dinámicas Rurales y Estatalidades. Y a partir, ¿no?, voy a tratar de presentar el trabajo que vienen haciendo, las líneas sobre las que vienen indagando, de una serie de trabajos, ¿no?, que ellos han logrado realizar, como decía Florencia, una serie de publicaciones. Es decir, estos intercambios, estos debates que viene teniendo el grupo, se han cristalizado una serie de publicaciones que son estos links a los que hacía recién referencia Florencia, y que van a estar disponibles para todos. Entonces, en principio, bueno, realmente felicitarlos porque, como decía también recién una de las compañeras, digamos, las producciones y el espacio da cuenta, ¿no?, de una búsqueda de también federalizar los debates, ¿no? Hay eso queda muy claro, digamos, en los trabajos que vienen produciéndose en el marco del GT, y eso me parece que es bien interesante. También quería subrayar bueno, la composición de un grupo tan heterogéneo en términos de institutos, de centros de investigación, de investigadores y también profesores, ¿no? Hay docentes, es decir, nuclea
a un grupo bastante heterogéneo, no así sus intereses, ¿no? Y su confluencia por pensar este campo, ¿no? Por ir componiendo, definiendo, estableciendo los contornos de este campo que los congrega, que es el de las ruralidades y las estatalidades. Y ahí, bueno, como venimos viendo, esta cuestión que ya introdujeron, que tiene que ver con pensar las intervenciones, ¿no? Las intervenciones estatales en el campo de lo rural. Y bueno, varias de las propuestas volcadas en los dossiers tienen, la gran mayoría, una introducción, una presentación a cada uno de los números. Y ahí es donde las distintas coordinadoras o coordinadores de los números han ido tratando de conceptualizar, ¿no? Conceptualizar los contornos de este campo de estudio, ¿no? Entonces, las presentaciones a los dossiers son realmente muy potentes, muy interesantes, porque realmente proponen una aproximación al campo de estudio, al mismo tiempo que los dossiers reúnen una serie de trabajos en las líneas, ¿no? En las que se está inscribiendo este grupo de trabajo, grupo de estudio. Bueno, todos estos trabajos, como decía Florencia, fueron coordinados también por un número importante de investigadores, y bueno, la idea, digamos, para ordenar un poco, que yo pensaba, era ir haciendo una especie de recorrido por los distintos trabajos, me parece también lo más ordenado, los distintos temas que aparecen en estos distintos, de las distintas publicaciones, y bueno, voy a empezar con ese recorrido. Entonces, bueno, hay una serie de ejes, ¿no? que son comunes a los distintos números, a las distintas publicaciones. Sobre eso voy también a trabajar. Y un poco, como decía también Marcela, su lectura en conjunto también permite identificar algunos ejes, por supuesto, que vienen siendo, digamos, ya sea porque las investigaciones tienen menos interés o porque han sido menos problematizados, ¿no? Entonces, un poco también en ese sentido, la idea de la presentación tiene que ver con reponer, digamos, cuáles han sido los focos o los ejes de análisis de estos trabajos, como también por ahí anticipar o pensar sobre posibles líneas, ¿no? Sobre las cuales se pueden pensar futuras investigaciones, indagaciones. Entonces, los dossiers, como decía, tienen una intencionalidad de reponer una suerte de aparato conceptual, ¿no? De elaborar un andamiaje teórico para pensar este campo de estudio, y es ahí en esa búsqueda que los autores, me voy a referir en este primer momento al dossier Las ruralidades a la luz de las intervenciones estatales, que fue coordinado por Paula Musetta y Brian Ferrero. Bueno, en esta introducción ya los autores entran de lleno al tema de la problemática, ¿no? del grupo de estudio, que tiene que ver con el Estado en el ámbito rural, ¿no? Es la definición de esto como un objeto de estudio. ¿Cómo se encuentra, se preguntan los autores, lo rural y lo estatal, ¿no? ¿Cómo intersectan estos campos de lo rural y lo estatal? Y cómo elaborar un campo, ¿no? un andamiaje teórico, conceptual, analítico, que nos permita analizar, ¿no? Reflexionar y comprender las distintas dinámicas de lo estatal en lo rural. Bueno, ahí los autores realizan una suerte de propuesta que tiene que ver con acercar una serie de definiciones, ¿no? Respecto del Estado, de cómo están pensando el Estado, y cómo no están pensando el Estado, ¿no? También en todos los dossiers lo que aparece en las presentaciones es una búsqueda de definirse, y también se definen por oposición, ¿no? Es decir, no están pensando en un Estado en términos de aquello que ha resultado un campo tan fuerte, digamos, en la sociología, vinculado al Estado burocrático, administrativo, lo organizativo, lo institucional, ¿no? Sino justamente atender, ¿no? Y ahí yo creo que hay una serie de trabajos
que realmente tocan o se encuentran con las perspectivas más antropológicas y etnográficas, porque se proponen entender o atender a las prácticas de los agentes estatales, ¿no? Cómo operan estos agentes en las distintas ruralidades, cuáles son las rutinas, ¿no? Podemos pensar los rituales de Estado, las rutinas de Estado que llevan adelante estos distintos agentes estatales. Entonces, bueno, una primera aproximación que nos traen estos autores tiene que ver con esta idea de atender el Estado a través de las prácticas, uno podría agregar las rutinas, los rituales, ¿no?, de Estado, es decir, de empezar a pensar cómo el Estado se espacializa, ¿no?, cómo el Estado se espacializa en estas ruralidades, y también los efectos de Estado, ¿no?, de las distintas políticas o programas que el Estado lleva adelante en el campo de lo rural. Y bueno, aquí proponen un abordaje que atienda, ¿no?, al Estado en tanto un constructo, el Estado como una construcción histórica, cultural, ¿no? Tratan de desandar esta idea del Estado cosificado, el Estado cosa, ¿no?, el Estado coherente, el Estado homogéneo, ¿no? Entonces, rompiendo con varias de estas ideas, nos acercan una propuesta. Respecto de cómo aproximarnos al Estado, ¿no? Cómo abordar lo rural mediante una lente centrada en las intervenciones estatales, asumiendo, como decía, que el Estado no es una unidad fija, homogénea, coherente, ¿no? Y ahí, para pensar, digamos, como una de las cuestiones que por ahí se me ocurría, ¿no?, como que me faltó, digamos, como ver trabajos en donde justamente apareciera esta incoherencia muchas veces del Estado, ¿no? Esta incoherencia dada a través de, por ahí, programas o políticas, ¿no?, pues llamémoslo programa, o políticas de Estado destinado a las poblaciones rurales que tienen objetivos contrastantes, disímiles, incoherentes, y por ahí, ¿no?, hubiese sido interesante una misma población, o no, una misma población, organización, destinataria de políticas claramente del Estado con diferentes lógicas andando, ¿no? Entonces, es decir, ¿y cuáles son los efectos de esas políticas contrastantes o incoherentes? Digamos, en ese sentido, creo que estaba identificado, digamos, cuando se trataba de la conceptualización, pero después quedaba en el plano de los casos, ¿no? Uno podría decir que aparecía, digamos, empíricamente no aparecía, ¿no? Bien, después otra cuestión que aparece en esta introducción bien interesante como preocupación, ¿no?, es pensar digamos, en cómo se aborda esto metodológicamente, ¿no? Cómo abordamos desde lo metodológico las intervenciones estatales, cómo se aborda, cómo hacemos para atender estas prácticas, ¿no? Cómo recortamos estas prácticas estatales, cómo circunscribimos espacialmente al Estado, ¿no? ¿Dónde termina y dónde empieza el Estado? ¿Cómo circunscribimos esos programas? ¿Son las poblaciones? ¿Son los programas? ¿No? Entonces surge ahí todo un abanico de preguntas. Otra cuestión que está tematizada en esta introducción del dossier, que es muy interesante, tiene que ver con los cambios, ¿no?, en la configuración del Estado, ¿no?, y el abandono, digamos, en el siglo XX, y el abandono, uno podría decir, acá se habla de capacidades, de ciertas funciones o prácticas del Estado, ¿no? Y ahí tenemos otro nodo que emerge, quizás, a mi parecer, medio tenue o solapado, o por ahí con menos fuerza, por decirlo de algún modo, en el total de los dossiers, que es quiénes son los otros agentes en los campos o en la ruralidad o en el campo rural que asumen estas prácticas estatales. Digamos, y ahí, digamos, mi propia experiencia me viene aportando, y digamos, traigo obviamente mi experiencia de trabajo e investigación, digamos, identificando el fuerte protagonismo que vienen asumiendo las ONGs en muchos territorios, ¿no?, de muchas de estas funciones, habilidades, ¿no?, el uso de tecnología, de dispositivos estatales, es decir, cuando uno piensa quién cartografía
¿no? Uno se imagina el Estado haciendo la cartografía y termina haciendo una ONG, cuando uno se imagina quién implementa el programa, se imagina un agente estatal y termina siendo un técnico de una ONG, ¿no? Entonces ahí creo que se abre, ¿no?, estas configuraciones de lo estatal y quiénes son los agentes estatal. Creo que en el total de los números podría ganar protagonismo este otro agente, que además es un agente poroso, muchas veces uno observa, porque tiene esa capacidad única, ¿no?, de ser Estado y de ser muchas veces ONG al mismo tiempo, ¿no? Y ahí dejo otra cuestión, ¿no?, para pensar los límites del Estado, ¿no?, la porosidad a través de ciertos agentes, dónde empieza y dónde termina. O, como trae uno de los números, ¿no?, la tensión entre la sociedad civil y lo estatal, ¿no? Ahí me queda quizás un punto más para cerrar los aportes de este dossier, que tiene que ver con una serie de preguntas, ¿no?, que uno en cierto modo dispara, ¿no?, que tienen que ver con pensar qué formas adopta el Estado, ¿no?, en estos espacios rurales, cuáles son las tareas, las actividades, las funciones que cumple, cómo se expresa o se manifiesta territorialmente, y también toda esta otra dimensión que tiene que ver con las contradicciones en los distintos niveles o escalas de su actuación, y fundamentalmente las respuestas que genera, ¿no? Cuando digo respuestas, quiero decir, digamos, cuáles son las respuestas por parte de los destinatarios o los actores, ¿no?, receptores de estas políticas o intervenciones estatales. Y ahí aparece toda esta dimensión que tiene que ver con la agencia, ¿no?, de los actores, que muchas veces uno lo que termina sucediendo con los análisis de las políticas de desarrollo o las políticas de desarrollo rural, es que uno termina reponiendo fundamentalmente la visión del Estado, la visión de los agentes estatales, ¿no? Pero cómo lograr, ¿no?, cómo lograr reponer ahí las voces de los actores locales, resistiendo, resignificando lo estatal, no disputando lo estatal, los límites de lo estatal, eh, los, eh, las conceptualizaciones de lo estatal, ¿no? Porque si pensamos que el Estado a través de estas políticas nombra sujetos que después son definidos como productores, ¿no?, como productores o como agricultores, o no nombra, ¿no?, y los excluye de las políticas, ¿no? Ahí tenemos todo un campo en sí muy interesante para explorar y también identificado en el dossier. También este número, ¿no?, en esta identificación o este interés por localizar cómo se expresa lo estatal, ¿no?, apunta a otro nodo que no tiene que ver ya con las prácticas, sino con las representaciones, ¿no?, con el plano de las representaciones, con los imaginarios que también las políticas traen, ¿no?, los imaginarios tanto hacia las poblaciones, ¿no?, las políticas se asientan en ideas que básicamente los funcionarios de las políticas, quienes formulan y quienes ejecutan, ¿no?, porque es distinto, quienes formulan a quienes ejecutan las políticas, tienen sobre las poblaciones. Y luego el otro plano, que también quienes son los receptores de las políticas tienen imaginarios, o podríamos decir representaciones, acerca de lo que es el Estado, la maquinaria en sus distintos niveles de estatalidad, ¿no?, o en las distintas escalas. Entonces ahí también hay otro nodo bien interesante, ¿no?, respecto a eso que las políticas también nos permiten reponer respecto a quiénes son los actores o quién es el Estado, según cómo lo miremos. ¿Y qué más con respecto a este número, que realmente muy interesante todo lo que trae? Sí, la noción de estatalidades, que van a ser, si no me equivoco, si no me estoy equivocando, Cowan, Ross y Berger, quien lo desarrollen más acabadamente, pero ya acá hacen referencia a esta noción de estatalidades, ¿no?, en las que el GT claramente se inscribe, ¿no?, como
y que tiene que ver con una propuesta de pensar, digamos, el Estado en su versión plural, por decirlo de algún modo, ¿no? Y también, es decir, ver, como decíamos, la heterogeneidad de las políticas, la heterogeneidad de sus agentes, sus agentes en los márgenes, ¿no? Modelando el Estado, modelando la letra del programa, dándole forma a través de las prácticas que implementan, y también esta dimensión que tiene una fuerte intencionalidad de subrayar ese agenciamiento de lo estatal, ¿no? Ese Estado no acabado, ese Estado que está todo el tiempo haciéndose, ¿no? Un Estado que se hace constantemente, se hace y se rehace, ¿no? A través de las prácticas, de los dispositivos, de los rituales, y de los agentes, en su encuentro con los receptores de las políticas, ¿no? Quienes son los receptores de estas políticas. Bueno, creo que con esto por ahí estaríamos terminando, todo lo que identifiqué como nudos más interesantes de este número, y también por ahí aparece de una forma, digamos, menos explotada, pero sí identificada como un nudo interesante, ¿no? Digamos, se identifica una crisis en el mundo rural, ¿no? Entonces, así como hay una búsqueda de construir, ¿no? De construir, que estamos entendiendo por el Estado, al mismo tiempo que hay una búsqueda de conceptualizar, ¿no? Por parte del GT y de estas presentaciones, qué es el Estado, ¿no? Cómo estamos abordando el Estado, cómo estamos pensando el Estado en el mundo rural, también hay, ¿no? Por parte de esta presentación, una puesta en suspenso de un principio de entendimiento común, uno podría decir, respecto a aquello que el Estado, perdón, lo rural es, ¿no? ¿Qué es lo rural? ¿Qué es lo rural? Lo rural son las personas, lo rural son las prácticas, las actividades que se llevan adelante, lo rural es el ambiente, ¿no? Y ahí, bueno, sí identifican que ese mundo en rural está en crisis, ¿no? Que hay, proponen que en los últimos 30 años ese mundo se ha trastocado, ¿no? Hay ciertos principios o ciertas caracterizaciones de aquello que se definía como lo rural, que digamos, está en proceso de cambio, y que tiene que ver con, bueno, con las reglas del mercado internacional, con cómo impactan estas reglas en la agricultura regional, con la expansión del agronegocios, con la concentración o el acaparamiento de tierras, ¿no? Con una serie de capitales, ¿no? Con una serie de problemáticas y fenómenos que se vienen dando en el mundo rural, ¿no? Y la incidencia de estos procesos eh, 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 mediados, ¿no? Por el papel del Estado, ¿no? Bueno, no sé, perdón, si quieren, no sé, hacer un comentario, porque por ahí muy expositivo, no sé, Jimé, o Flor, o Mercedes, como quieran. Si quieren sigo, avanzo. Sí, yo creo que sí, Nati, así cuando ya termines, entonces podemos abrir al Buenísimo, debate. buenísimo. Gracias. Bárbaro, Jimé. Entonces, bueno, acá dejaba un poco también esta cuestión, ¿no? De que hay una búsqueda de repensar ese mundo rural, ¿no? ¿Qué se está entendiendo por lo rural? Si son los sujetos, si son las organizaciones, si son las instituciones, si son las actividades lo que definen, ¿no? ¿Qué delimita esta unidad de lo rural, ¿no? Si son los programas, y ahí, bueno, claramente se hacen eco de esta idea de que es heterogéneo, traen una conceptualización de Mabel Manzanal, si no me equivoco, que es una referente en el desarrollo rural, y bueno, y nos acercan una definición. Y ahí aparecen también identificadas una serie de ideas motoras que yo creo que son bastante comunes al total de los números, ¿no? Al total de las publicaciones, de las producciones del GT, que tienen que ver con, digamos, atender, ¿no? A cuáles son los efectos de estas intervenciones estatales, de estos programas, ¿no? Y muchas veces creo que
de distinto modo, ¿no? Los trabajos están dando cuenta, ¿no? Como muchas veces estos programas con una letra programática, con objetivos, ¿no? Con lineamientos, con una serie de directrices, ¿no? Terminan generando, ¿no? Produciendo efectos impensados, imprevistos. Todo ese campo de lo imprevisto, de lo impensado, ¿no? Que resulta de estas políticas, ¿no? Y ahí creo que hay un nodo bien interesante, ¿no? Que tiene que ver con esos efectos no previstos, no pensados por las políticas, ¿no? Y que abren, ¿no? Una serie de preguntas. Y después otro de los nodos tiene que ver con el protagonismo, algo decía de esto hace un rato, ¿no? Con esta idea de, más que con esta idea, tiene que ver con una propuesta de repensar este rol pasivo que muchas veces se le ha dado, ¿no? Cuando se analizan, sobre todo las políticas de desarrollo, los programas o las políticas estatales, a los quienes son definidos como destinatarios o receptores de la política, ¿no? Entonces muchas veces se presume un rol pasivo, ¿no? Y acá muchos de los textos creo que son un gran aporte porque muestran, ¿no? La agencia desde, digamos, haciéndose carne en esas negociaciones que muchas veces, ¿no? No vemos o perdemos de vista, y que los destinatarios, y lo pongo entre comillas, no estoy haciendo un entrecomillado, los destinatarios o los receptores de las políticas, ¿no? Claramente negocian, acuerdan y buscan redefinir muchos de esos lineamientos, ¿no? Que los tienen como destinatarios. Entonces ahí aparece toda la agencia, ¿no? El campo de redefinición de la política, el campo de la readaptación a los intereses de los propios actores. Creo que ahí hay un eje también bien interesante respecto a ese protagonismo y esa recreación, ¿no? Y que nos permite, digamos, también, a diferencia de muchas veces lo que uno ve en los estudios desde la ciencia política, ¿no? Que hacen una lectura de, digamos, cómo se implementa el programa, como si fuera, digamos, una suerte de manual y que todos siguieran ese guión, ¿no? Acá podemos ver justamente todas las readaptaciones o resistencias o reconfiguraciones, ¿no? Que las políticas sufren. Y creo que eso es bien interesante. Bueno, con esa dimensión de la agencia termino los señalamientos respecto a este número. Un segundo dossier, también realizado por los integrantes de este GT, se titula Procesos de Desarrollo Rural, Emergentes y Estatalidades. Fue coordinado por Cristian Jara y Jimena Ramos Berrondo. Y este dossier, digamos, tiene una serie de propósitos. Por un lado, se propone comprender procesos sociales en el ámbito también de lo rural, latinoamericano. Entonces, tenemos también un amplio espectro de trabajos, ¿no? Trabajos que fueron realizados en México, por ejemplo, ¿no? Respecto a los procesos de regularización de tierra. Tenemos también como eje todo el tema de las disputas y resignificaciones en torno a las políticas de desarrollo de agricultura familiar, y también el tema de, bueno, de cómo inciden las lógicas de acumulación de capital, ¿no? En estos sectores y también mediados por estas políticas. ¿Qué abordan en este dossier? Abordan cuestiones que tienen que ver con lo organizativo, con lo productivo, con dispositivos estatales o tecnologías también estatales, con cuestiones que hacen a lo identitario, ¿no? Y a problemas de gobierno, que llaman como problemas o asuntos de gobierno. Hay una serie de ejes que ordenan en los artículos, ¿no? Que tiene que ver con los procesos de producción y comercialización, experiencias y diálogos de conocimiento, las estrategias económicas que llevan adelante los productores y, como decía, los dispositivos o tecnologías estatales o de gobierno. Y después resulta también, ¿no? Interesante encuadrar estas producciones que tienen como un contexto muy específico, que fue el contexto de la pandemia,
Entonces ahí aparece algo como muy, muy interesante y también muy particular de cuándo se realizó este dossier y las inquietudes de ese momento, que tiene que ver con pensar, digamos, en qué medida ese contexto, esa coyuntura, modificó o no algo respecto a las estrategias de los productores y también a cómo se llevó adelante o cómo se implementaron las políticas, ¿no? Estatales. Y luego el otro eje, ¿no? Enfocado a cómo se narran, vivencian o experimentan, uno podría decir, los programas o las políticas, ¿no? Por parte de los sujetos. Bien. Una dimensión que quería destacar de este número, que por ahí es muy específica y creo que en el total de los trabajos que compilan estos distintos números, estos distintos dossiers, está, digamos, como más desdibujada, tiene que ver con la dimensión que alude a lo transnacional, ¿no? Estamos pensando el Estado. Estamos pensando el Estado, ¿no? En las distintas escalas, en cómo se llevan adelante estas intervenciones, que muchas veces, y ahí donde aparece lo transnacional, y acá pongo, digamos, el énfasis, ¿no? Muchas veces son financiadas por, ¿no? Por agencias multilaterales, agencias de cooperación, ¿no? Por distintos bancos, el Banco Mundial, el BID, como sabemos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me pregunto, ¿no? Respecto a esta otra escala que tiene que ver con lo transnacional, con estos estados, ¿no? Que también modelan las políticas de desarrollo rural, ¿no? Me pregunto por esa dimensión. ¿Cómo modelan, cómo condicionan, cómo restringen o determinan o no, ¿no? Lo local, ¿no? O lo local o la política estatal, ¿no? Esa es una pregunta, ¿no? Que creo que está bien identificada la cuestión de la escala estatal, tanto a nivel municipal, nacional y provincial, y creo que ahí ¿no? Lo transnacional, lo supranacional está un poco menos explorada. Y como sabemos, desde el momento en que muchas de estas políticas son financiadas por agencias multilaterales o de cooperación, son determinantes y claves y tenemos que pensar en eso. Después, por último, perdón, voy por el tercero. La tercera producción, el tercer dossier, lleva por nombre gubernamentalidad del desarrollo, y tiene tres ejes o nodos: el ambiente, la alimentación y las territorialidades. Esta publicación es la de Rivada, del 2022, son todas las publicaciones bien interesantes porque también las temáticas que abordan son, digamos, problemas, ¿no? Y temáticas muy recientes, muy actuales, ¿no? Tenemos acá un trabajo entonces sobre ambiente, alimentación y territorialidades. Y de nuevo, ¿no? El eje tiene que ver como cómo lo rural intersecta con lo estatal. Ahí en este trabajo se reúnen 8 contribuciones, y las autoras, las presentadoras, coordinadoras, en realidad, del número, traen todo nuevamente un intento de conceptualizar y una propuesta teórica y analítica, ¿no? Para pensar lo rural y la intersección entre lo rural y lo estatal. En relación a esto, creo que no voy a repetir todo lo que se superpone, ¿no? Porque claramente hay una serie de ejes que van también dándole fuerza, ¿no? Al grupo, que tienen que ver con consolidar ciertas ideas que se van repitiendo a lo largo de los distintos números, sino enfatizar en las cosas que creo que aparecen como novedosas, ¿no? Es un poco la idea. Y ahí en este número sí, creo que en la presentación refieren, ¿no? A las ONGs, ¿no? Las ONGs aparecen, ¿no? Como un actor modelando, resignificando, readaptando las políticas de Estado, tensionando los saberes, las prácticas, los dispositivos de Estado, llevando adelante también prácticas de Estado,
tareas, funciones, prácticas de Estado, ¿no? Y ahí, bueno, hay toda una literatura, ¿no? Que creo que puede ser reútil a futuro, ¿no? Hay todo un campo muy, muy interesante respecto a los vínculos, a las tensiones, ¿no? Y conexiones entre estos mundos, ¿no? Y repensar las ONGs y esta tensión Estado-ONG y esto que se ha pensado tan dicotómicamente, ¿no? Como dos universos compartimentados y que sin embargo, como decía, a través de los mismos agentes, muchas veces es el mismo agente el que ¿no? se pone el chaleco de una ONG y luego se lo saca y se pone el de la secretaría o de cualquier organismo o programa de desarrollo rural. Entonces ahí un nodo también bien interesante. Y en este número creo que como en otros, hay una serie de conceptos que se retoman, hay una serie de autores, ¿no? En los que se inscribe la propuesta. Tenemos obviamente el concepto de gubernamentalidad que nos remite a Foucault, ¿no? Ross, Miller, bueno, y hay toda una reconstrucción y un andamiaje bien interesante, ¿no? Analítico, respecto a cómo se está pensando lo estatal en lo rural. ¿Qué quería aportar antes de pasar al último de los dossiers, que es la presentación, como decía, de Cowan, Ross y Berger del 2020? Quería pasar por ahí a hacer una especie de breve síntesis de algunas cuestiones dichas hasta ahora, que tiene que ver con que entiendo que la gran mayoría de los trabajos ¿no? Ha puesto el foco o ha tendido ¿no? a reponer las lógicas, ¿no? Las prácticas de las intervenciones por parte de estos programas, ¿no? Y por ahí creo que, si bien conceptualizado está el tema de los efectos de Estado, es algo que podría explotarse mucho más, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de Estado por parte de estos distintos programas? Me parece que en ese sentido el grupo viene, por lo menos ¿no? hasta ahora, más enfocado en atender esa dimensión, ¿no? Que tiene que ver con cómo se encarnan o cómo se implementan y lo que eso supone, ¿no? En los territorios, ¿no? Estos programas, estas intervenciones estatales. Y por ahí, a futuro, podría ampliarse ¿no? Esta cuestión respecto a cuáles son los efectos de estos programas en los sujetos, en el espacio, en las prácticas de los actores, ¿no? en sus representaciones sobre el Estado, ¿no? Muchas veces las intervenciones también activan nuevas ideas sobre el Estado, ¿no? A partir de las mismas prácticas de los agentes, como sabemos. Y quizás del recorrido hecho, creo que está muy bien trabajado todo lo que tiene que ver y bien interesante y disgregado todo el tema conceptual y analítico de la propuesta, digamos, del GT, y creo que queda más como una pregunta la cuestión, o quedó identificado, pero se dibuja un poco más, la cuestión de la metodología. ¿Cómo lo abordamos? ¿No? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo se aborda? ¿Cuál es la propuesta, en definitiva, del GT metodológicamente? ¿Cómo nos acercamos a ese mundo donde muchas veces además sabemos que no hay una intervención? ¿Cómo se hace ese recorte? Se hace un recorte, estudiamos 5 programas al mismo tiempo, definimos por la organización, ¿no? Y también cómo juegan todos estos trabajos, más o menos explicitado, ¿no? Una perspectiva claramente etnográfica, ¿no? Porque muchos de los autores no están haciendo explícito, pero sí están situados en un campo donde hay una observación participante, donde hay claramente un trabajo ¿no? de entrevistas en profundidad, de conversaciones al mejor estilo antropológico, ¿no? Entonces, eso también creo que por ahí se puede explotar mucho más desde el material que ya tienen
revisar eso metodológicamente, ¿no? ¿Qué dicen los datos que tenemos sobre la metodología, sobre cómo estamos pensando que es posible abordar este campo metodológicamente? Y bueno, no sé, creo que ya estamos, no sé, Jime, porque por ahí dejamos un lugar para eh, lo que va surgiendo, ¿no? No sé qué dicen, ¿sí? Sí, me parece bien, Noti. Buenísimo. Bueno, está abierto para las preguntas y las inquietudes que hayan surgido. Yo me voy a colar, así que te voy a agradecer, Nati, por la lectura atenta de nuestros trabajos y coincido en algunas de las cosas que vos, bueno, casi todas las cosas que vos nos dijiste, y bueno, y me hacen a mí repensar sobre cuestiones de mi propio trabajo, pero bueno, no quiero acaparar el tiempo llevándolo a mi objeto, sino abrir más a quienes hayan escuchado la presentación y quizás no han tenido, digamos, la familiaridad con los trabajos producidos. Yo dejé acá en el chat los links para que puedan acceder a cada uno de esas compilaciones. Flor, por ahí habría que volver a copiar los links porque hay gente que se sumó después y levantó la mano Jorge Morandi, así que Jorge, adelante, te damos la palabra. Hola compañeros y compañeras, buenas tardes. Pido disculpas, me vinculé a la reunión un poquito tarde, pero alcancé a escuchar casi todos los comentarios que hizo Natalia y bueno, y celebro mucho el trabajo que ha tenido este GT, que ha sido realmente muy importante en esta época y en este momento, y sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura que estamos atravesando, ¿no? En términos de las ruralidades, la intervención del Estado, las políticas públicas, etc. Yo quería, digamos, en primer lugar hacer una reflexión y al mismo tiempo, no sé si una pregunta tal vez a Natalia, que leyó los trabajos, o a alguno de los autores o autoras, es teniendo en cuenta, digamos, estos nuevos acontecimientos que han ocurrido en Jujuy, la resistencia popular, digamos, relacionada con la intervención del Estado, la represión y el control, digamos, que ha habido por parte del Estado de la provincia, como así también el intento de reforma constitucional, que de alguna manera también busca controlar o, o eliminar inclusive la protesta social y este tema de la participación, la organización y el redireccionamiento del que hablaba Natalia. Entonces, aquí yo creo que esto se vincula con lo transnacional, que también fue mencionado recientemente en uno de los trabajos como parte de los condicionamientos que tienen las estatalidades en el ámbito rural. Hay muchos trabajos que hacen referencia a cómo impacta las corporaciones transnacionales en lo local, en lo provincial o en lo microrregional. Yo creo que sería interesante abordar este tema ahora con más énfasis que nunca, teniendo en cuenta, digamos, estos avances que hay de ciertas corporaciones sobre los recursos naturales y la forma como el Estado va, de alguna manera, condicionando la participación popular y la resistencia popular para permitir el ingreso de estas corporaciones. Y después, bueno, tenía una referencia en relación a lo metodológico, pero eso próximamente creo que este año hay un encuentro del encuentro latinoamericano de
de metodología en ciencias sociales. Nosotros estamos presentando una ponencia que tiene que ver con la forma como abordar el análisis, digamos una metodología para el análisis de las territorialidades y de la conformación de nuevas territorialidades en el sector rural. Y para eso, bueno, estamos partiendo de un viejo trabajo de Lefebvre, de Henri Lefebvre, que habla sobre la dialéctica del espacio y la combinación, digamos, de tres momentos metodológicos diferentes para analizar la construcción del espacio, que tiene que ver con el espacio percibido, el espacio construido y el espacio vivido. Es una contribución que pretendemos hacer. Estamos trabajando en los valles calchaquíes, analizando el impacto de estos tres momentos, de estas tres fuerzas que confluyen en la construcción de los territorios. Y bueno, de alguna manera pretendemos aportar eso para tratar de resolver algunas de las cuestiones que mencionaba Natela recién, que están relacionadas con la metodología de abordaje, ¿no?, de estos temas. Gracias. Gracias, Jorge. No sé si alguien quiere preguntar o aportar algo más antes de que Natalia o las chicas contesten. Y de paso, Jorge, cuando puedas pasarnos la data del encuentro que mencionaste por el chat, así lo queda disponible para todos y todas. No sé, alguien más que quiera hacer algún Sí, comentario. Marcela, Sí. vos sabés que estoy con un problema en este momento, estoy conectado a través del celular. Y Bueno, estoy con pásamelo una y después lo compu que comparto por mail. yo te la comparto con mail para que vos en todo caso después lo distribuyas, ¿puede ser? Sí, claro, Porque ningún en este problema. momento tengo la computadora que se está actualizando y va lentísimo y posiblemente Sí. demore como 2 horas hasta que termine Si la no, actualización. pásamelo al WhatsApp cuando puedas y yo lo copio, no Perfecto. hay problema. Gracias. Bueno, ok. Chicas, no sé si quieren recolectar más comentarios ahora, intervenciones, dudas. Valen todas las preguntas. No hay Yo pregunta mientras algunos porque acá el tema se no sea anima a tanto, intervenir, porque algunos son más jóvenes, ¿no? aclar Por ahí les da vergüenza participar. claro. Muy Quería la aclarar reflexión de algo Jorge, me pareció para súper todos. interesante y atinada, porque además se juega lo político, no solo la estatalidad de aparato. Adelante, adelante. Ahí levanté la mano porque si no yo lo arriba de la gente. Así que perdón. Quería aclarar una cosa para quienes están aquí. En nuestros trabajos quizás están permeados por una perspectiva metodológica heredada de la antropología. No todos los trabajos que se encuentran en los compilados que hemos armado, pero sí muchos y muchas, sí, no somos todos antropólogos ni antropólogas, pero sí hay una fuerte tendencia al trabajo de campo etnográfico, así que lo aclaro por las dudas, para que no se lleven la sorpresa después. Bueno, yo quería, aprovecho, no, celebrar algo de esto que trajo Jorge, que creo que por ahí, digamos, no sé, diría que no recuerdo que forme parte de las reflexiones de los distintos números, de los distintos dossiers, y tampoco creo que yo lo haya traído de la forma que él lo trajo tan claramente, ¿no? Que tiene que ver con esto que podría uno pensarse como una tensión, ¿no?, entre estos distintos proyectos de Estado.
¿no? Estos proyectos que tienen que ver con la explotación de los recursos, ¿no? Como trae el caso de Jujuy, ¿no? Y la reforma constitucional, y a que viene a cuento, y con toda, todo lo que eso habilita en términos de los recursos naturales y demás. Uno podría pensar, ¿no? El caso de la minería en Catamarca, el agronegocio en Salta, ¿no? Y así seguir, ¿no? Entonces, digamos, cómo dialogan o cómo se tensionan estas distintas intervenciones estatales, ¿no? Con estos que también son parte de los proyectos de Estado, ¿no? Los proyectos de Estado provincial, los proyectos del Estado nacional y demás. Entonces ahí creo que es bastante interesante, ¿no? Lo que trajo como para la reflexión Jorge con su comentario. Así que no, eso básicamente. Bueno, igual que Flor, voy a tratar de por ahí también incentivar un poco la dinámica. Gracias, Jorge. Bueno, gracias, Nati, por tus comentarios. Coincido, esto que dices del aspecto de metodológico me parece clave, porque creo que también muchas veces cuando uno escribe y con digo, sin excusarme, pero entre la limitación que uno tiene en las palabras y todo, muchas veces lo metodológico queda desdibujado. Y además me parece que también es algo de lo cual a veces uno reflexiona poco también como grupo, como que muchas veces a veces gana más discusión o más terreno lo teórico, ¿no? La lente teórica con lo cual va a mirar, a veces, y coincido con esta apreciación que haces, por ahí uno también a veces por ahí se pierde en el caso, ¿sí? Aunque el estudio de caso es una estrategia metodológica en sí, pero hablo a lo mejor de que en toda esta descripción del caso, a lo mejor una veces pierde, bueno, cómo se delimitó efectivamente o cómo fue este recorte, con base en qué criterios. Y creo que también para lo que todos estudiamos en el GT y a los que les interesa estas tensiones, está precisamente el desafío metodológico de dar voz y peso a distintos actores y a diferentes visiones de este espacio, lo que comentaba también Jorge, o sea, bueno, cómo se construye y cómo se vive este espacio con actores que tienen sentidos distintos de estas realidades, ¿no? O sea, con actores que están disputando permanentemente este espacio, ¿no? En diferentes ejes, podríamos decir. Y yo creo que, bueno, ahí tus observaciones son muy buenas, porque ¿cómo hace uno primero como para explicitar también el camino recorrido? O sea, cómo se construye este objeto y también cómo se aborda metodológicamente. Y si bien, bueno, como dice Flor, muchos de los trabajos sí tienen la perspectiva etnográfica, bueno, a veces no está, como tú dices, lo suficientemente explicitado. Muchas veces también son las cosas que, como es el campo de uno ya lo da por sentado, pero para la persona que te está leyendo, bueno, no tiene claro, bueno, cómo fue que construiste eso, ¿no? ¿Se me escucha? Porque ando con re mal de Sí, internet. sí. El día que más preciso de internet es el día que entré y salí 800 veces porque no está inestable todo el tiempo. Tu conexión está inestable. Se cortó un poco el final de Jimena, ¿no? Exacto, sí, Eh, yo iba a decir eso. este, pero en línea con lo que ella decía, quería hacer un pequeño aporte. Quizás
por ejemplo, yo no trabajo desde la perspectiva de la estatalidad sobre las ruralidades, sino desde las transformaciones de las ruralidades a partir de las transformaciones en los mercados de trabajo agropecuarios. Y muchos de los temas son similares, ¿no? O sea, en realidad, mucho del cuestionamiento no es solo el abordaje metodológico, que es claramente una consecuencia de la construcción del objeto de estudio, y al mismo tiempo del debate conceptual. Así como Jorge recuperó a Henri Lefebvre y, y nosotros podríamos hacer como un gran estado de la cuestión sobre todos los que han pensado el espacio y el territorio desde la acción social y la construcción y la reconstrucción, me parece que lo que estamos, que en lo que todos de alguna manera desde distintos caminos terminamos apuntando también es a la noción de desarrollo. Porque ¿qué es entonces el desarrollo rural, ¿no? O los desarrollos rurales, ¿para quiénes? ¿Qué son los espacios rurales en definitiva? Y esa constante transformación hace que tengamos que romper una visión dicotómica que creo que contra la que todos venimos luchando ya hace como varias décadas, pero que no hemos logrado superar tampoco, ¿no? O sea, no hemos logrado tampoco una tipificación más o menos estable que nos sirva durante un tiempo para comprender las ruralidades sin pensar en densidad poblacional, ¿no? Como casi único criterio demográfico, validado por el Estado mismo, en un país entonces que se definiría como urbano, ¿sí? 2000 o más, 90 y pico por ciento de habitantes urbano. Y sabemos nosotros que no es así, con otros criterios, ¿no? Entonces, a mí me parece como recontra interesante poner el eje en que sí puedes, yo no leí los trabajos claramente, pero por lo que explicó Natalia, sí puede estar desdibujado lo metodológico, pero creo que puede ser una consecuencia de que no tenemos muy bien dibujados o diseñados los objetos de estudio, porque son sumamente dinámicos, sumamente móviles. Nos cuesta recortarlos o cortarlos, sacarles la foto y decir, esto también es ruralidad, aunque esté fuera del estereotipo de la ruralidad. Y esto es un gran desafío para las ciencias sociales, ¿no? Porque hay que validar eso, no solo con el caso, ¿no? También necesitamos la frecuencia, necesitamos la reiteración, por ahí, sobre todo los sociólogos, ¿no? Porque desde la perspectiva por ahí de Natalia más antropológica, no es tan necesaria esta casuística, pero para nosotros metodológicamente es recontra necesario, ¿no? Que algo se repita para que sea una tendencia, para que sea una forma a comprender y a abordar desde la política y desde las formas del Estado. Ahora, las formas del Estado muchas veces aparecen, como acaba de decir Jorge, de manera agresiva, asesina, represiva y no constructiva, supuestamente en favor de un desarrollo rural que no es para sus habitantes tampoco, ¿no? Digo, el litio se va para otro lado. Bueno, nada, aportar eso y yo insisto hace 17 años en el concepto de ruralidad, que no es suficiente, pero tampoco sabemos soltarlo, dejarlo, cambiarlo, es muy difícil. Eh, Está muy bien que tengamos parámetros anteriores, porque con algo hay que hacer el puente, con algo hay que hacer una serie de comparaciones, no se puede inventar o reinterpretar el mundo de la nada, pero creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo por entender a las ruralidades y no a la ruralidad, así como estamos tratando de entender a las formas de la estatalidad, ¿no? Y de la presencia del Estado y de los efectos del Estado, que eso me encantó, porque eso es como el efecto del lugar de Bourdieu, ¿no? O sea, es muy clave el efecto de la estatalidad. En algunos espacios es hasta la única forma de presencia de otredad que hay, ¿no? La estatalidad. Y pienso simplemente en una escuela. Este, así que bueno, ahí cierro mi participación. Muchas gracias, Natalia, súper interesante tu planteo.
los que no tengan micrófono y quieren hacer, o no quieren hablar y hacer preguntas por el chat, también es válido, digo, para que avancemos un poco. Marcela, aprovecho Sí, este silencio. ¿Me escuchan? claro, adelante. ¿Qué Sí. tal? Mi nombre es Leandro Chichuri. Quería dejarles en principio un saludo desde el Núcleo Argentino de Antropología Rural, felicitarlos por esta charla y destacar de la presentación de Natalia el enfoque, digamos, de los trabajos donde marcan la complejidad de este actor que es el Estado, ¿no? Ya que a sus limitaciones propias están las escalas provinciales, municipales, nacionales, y a su vez el tironeo con otros actores, los transnacionales, los organismos intergubernamentales, los actores económicos, nacionales y transnacionales, y por el otro lado, y con un peso mucho más pequeño, los movimientos sociales, las organizaciones campesinas, de la agricultura familiar, y también las ONG, que tienen un importante protagonismo. Entonces, el Estado, digamos, ahí muchas veces, y como lo remarcaban hace un ratito nomás, a la presión de los grandes actores termina, ¿no?, desconociendo la presencia de estos actores invisibilizados, como son los sectores campesinos, los de la agricultura familiar, tomando decisiones económicas que son importantes analizar en este caso. Así que nada, destacar eso y dejarles un enorme saludo. Gracias a la gente de Nadar por estar acá también. Saludos a Carolina, Feito, que seguramente en general participa de estas actividades, pero hoy no debe haber podido, así que bueno, gracias Leandro por tus palabras. Sí, a mí me parece que están re buenas las puntas que están saliendo. No sé, chicas, si ustedes quieren ir como unificando algunas cosas de las que se fueron diciendo, no sé, construir preguntas que queden para el GT, no sé, algo que podamos hacer colectivamente en los minutos que nos quedan. Abro el micrófono, que estoy menos complicada yo. Bueno, a mí me parece que agradezco mucho que esta charla esté grabada, porque no todas las personas que participan de nuestro GT podían venir en este momento, así que la vamos a distribuir y a aprovechar ahí. Nos quedan muchas preguntas, y muchas de las preguntas que planteó Natalia acá y que vio en nuestros trabajos son temas que están en constante elaboración, digamos, sobre lo transnacional, sobre esta incoherencia del Estado, digamos, que eso nos aparece todo el tiempo, y incluso la cuestión de las ONG, que es quizás lo que menos trabajado tenemos en nuestras compilaciones, así que eso no los vamos a llevar para trabajar. Y esta primera pregunta que nos hace Natalia, que es cómo se intersectan lo rural y lo estatal, no es que es solo común a nuestro grupo de trabajo, sino que creo que atraviesa otros grupos de trabajo de la ASRU, al menos en otros. Sé que incluso en el grupo de género y ruralidades también es una pregunta que aparece, digo, así que tenemos también, o sea, no solo, Nati, nos tiraste una cuestión sobre nuestro propio grupo de trabajo, sino sobre los otros grupos de trabajo que lo pueden aprovechar muy bien. Así que nada, te vuelvo a agradecer. Es muy importante tener la mirada de un otro externo, porque nosotros también, hablando siempre como de la cuestión del Estado, del desarrollo rural, del modo en que abordamos nuestros objetos, hace 6 años que nos juntamos a pensar en eso, y que alguien de afuera nos pueda hacer una contribución es súper importante. Así que yo estoy tomé muchas notas, digamos, como en esta pregunta de qué es lo rural, de algo que también comentaba Marcela. Creo que nos queda un gran trabajo para hacer. Quienes quieran participar de nuestro GT, nos pueden escribir a Jime o a mí, siempre está abierto.
Y si no hay ninguna pregunta, ninguna cuestión más, me parece que podemos ir cerrando. No sé qué dicen. Sí, metele. Sí, yo tengo una chiquitita porque hablaban de los distintos actores que participaban y sobre todo se preguntaban por las ONGs. Y yo pensaba en las organizaciones religiosas, ¿no? ¿Cuál es la influencia en este momento o la presencia de las iglesias? Sobre todo las evangélicas, porque en algunos territorios en los que mi equipo desde el Shermani trabaja, es más fuerte la presencia evangélica e incluso el rescate de pibes de situaciones complicadas y de regreso a la escuela, etcétera, por la acción de iglesias evangélicas que por la acción de otras instituciones públicas. No sé si eso ha ido apareciendo en los campos o en los trabajos, o está incluido en lo que es ONGs, pero para mí me parece que es otro mundo, pero ahí va la pregunta. Ah, mira, vos tenés la misma pregunta. Yo, sí, dijiste eso y a mí me aparece todo el tiempo, incluso como el trabajo de campo que realizo con uno de los equipos que trabajamos acá en el periurbano periurbano bonaerense, que aparece mucho la cuestión de la iglesia, las evangélicas y también como la iglesia católica relacionada con estos grupos de rescate de los pibes y de las pibas, como estoy en eso también. Así que emerge. Claro, Digo, creo pero que es algo ahí que pone en jaque un poco la presencia o la intencionalidad o la falta de presencia de la estatalidad en algunos aspectos, ¿no? O sea, o la de la estatalidad no constructiva, digamos, no sé cómo llamarla porque no es mi especialidad de trabajo, pero cuando estas instituciones avanzan tanto es porque también hay un aparato que las está dejando, ¿no? Un espacio, no sé, el famoso caldo de cultivo, ¿no? Ni bien ni mal, digo, quería saber si los habían encontrado como parte de los mapas de actores en las diferentes localidades. lo que también hemos encontrado, Marcela, que es interesante, que bueno, Natalia algo comentó y Flor también, pero bueno, para seguir agregando es que como superando también esta visión dicotómica también que a veces tenemos y las categorías, ¿no? De, bueno, agente estatal, no estatal. O sea, en muchos casos lo que hemos encontrado también son actores que van circulando por diferentes espacios. Entonces, cuando uno estudia la trayectoria de estas personas que implementan las políticas, muchas veces es por ahí gente que empezó trabajando en ONGs o gente de movimientos sociales que luego se incorporó al Estado y que también, bueno, de hecho, Schiavoni trata eso en un texto sobre los expertos, cuando habla del PSA en Misiones y de cómo se configuró con mucha gente que venía de las ONGs, ¿no? Eso por dar un caso, pero nosotros encontramos mucho esto. Entonces creo que eso también es interesante porque en esta circulación de espacios, las personas también van llevando consigo experiencias, conocimiento y tecnologías que van transitando de un espacio al otro. Buenísimo, sí. Coincido con la perspectiva incluso del tránsito de las experiencias de un espacio al otro, fundamental en la construcción de la territorialidad incluso, ¿no? Sí, un poco ahí en su momento yo me referí a esas porosidades, ¿no? En la presentación, que venía un poco a colación de esto, ¿no? De esas ideas, representaciones o conocimientos que se van colando, porque son las mismas personas, ¿no? Pero que van transitando por distintas instituciones y llevan, ¿no? Esas mochilas de sus experiencias, de esas prácticas, de esos saberes que adquirieron en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, es interesante, yo pensaba en eso, como que también podrían atender, ¿no? Las trayectorias, que iluminan las trayectorias muchas veces de los agentes de desarrollo, ¿no? Como una unidad de observación y de análisis, ¿no? Trayectorias o biografías, la potencia de un análisis, o sea,
que nos permite comprender a veces, ¿no? Atender una trayectoria respecto a cómo funciona el Estado, cómo se implementa un programa, qué nos dice, ¿no? Sobre los distintos niveles de implementación y de todo ese mundo de relaciones, ¿no? que hace al tejido y hace posible la política, ¿no? La implementación de la política. Porque conocen, pueden llegar a golpearle la puerta al diputado, pueden llegar a, ¿no? Lo que sabemos, pueden llegar al diputado, pueden llegar a la organización, y en ese sentido son brokers por excelencia, ¿no? Son administradores de conocimiento, de sentido, de prácticas, de habilidades, ¿no? Traductores, intérpretes, son todo. Entonces, bueno, como que es interesante también pensar en esas figuras, y quizás analíticamente o metodológicamente ahí también tengan una clave para el GT, digo, en el marco de lo que están pensando, porque de hecho identifican a los técnicos y a ese rol, ¿no? Como algo potente de reflexión, ¿no? En su actuación y en su intervención de la política. No, súper interesante, motivador, así que bueno, celebro toda la iniciativa, ha sido muy grato toda la lectura, la participación, muchísimas gracias a todas, a todes. Ahí Ernesto quiere comentar algo, Ernesto Fabián Giuliano. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, simplemente lo que yo le planteaba recién a Jimena era un poco la idea la ideas y trabajo, digamos, que vienen planteando desde hace un tiempo otros colegas del campo, digamos, de la sociología, de las ciencias políticas, como Carlos Brandao, digamos, en Brasil, y Víctor Ramiro Fernández, respecto, digamos, de alguna forma, el largo proceso, digamos, de construcción de un andamiaje, digamos, de dispositivos discursivos y también, digamos, de aparatos que de alguna manera se han ido imponiendo, pero no solamente, digamos, en términos de ejecuciones de políticas públicas, sino que también en digamos, en un largo proceso de, si se quiere, de colonización del pensamiento de los ejecutores y de los que realizan, digamos, los programas de las políticas públicas, y cómo esto trabaja en los territorios, digamos, de manera fragmentaria, digamos, ¿no? Es decir, de alguna forma esto también facilita un patrón regulativo, digamos, ¿no? Que genera el caldo, digamos, de cultivo, el ambiente adecuado, como para que con más fuerza, digamos, sobre todo las políticas que se delinean desde los organismos internacionales de crédito, operen, digamos, a nivel de las escalas locales, justamente, digamos, porque son estos espacios, digamos, y escalas locales, escalas digamos, subnacionales, o mesorregionales como provinciales, digamos, de alguna forma explicitan, digamos, eh, esta configuración en donde los estados tienen casi escasa o ninguna posibilidad de poder generar si se quiere, un contraataque respecto, digamos, a lo que vienen impuestos desde lo que se llaman, digamos, como los manuales de las buenas prácticas, los manuales que nos van a llevar sí o sí al desarrollo, digamos, ¿no? Y alcanzar el desarrollo, ¿no? Entonces, de alguna forma, digamos, yo quería generar, digamos, este aporte, porque, bueno, si se quiere, tienen una mirada puesta, digamos, en las realidades latinoamericanas, y tienen una mirada puesta sobre todo, digamos, en las problemáticas que nos vivenciamos permanentemente, sobre todo en territorios periféricos, como en el caso nuestro de Formosa, digamos, que es una realidad contundente que vivenciamos todo el tiempo, ¿no? Era solamente eso. Muchas gracias por la atención.
Eric. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, una disculpa que no puedo activar mi cámara por mi internet está lento, pero justo que vienen comentando, lo haré lo más sintético posible sobre la cuestión de los efectos de estado. Surge la cuestión de los afectos, ¿no? Sobre todo con lo que se ha venido comentando acá en torno a la presentación de Natalia. Mi trabajo pues es más antropológico, cierta antropología del Estado desde la perspectiva que ella comentó, y he recuperado muchos de los trabajos de Akhil Gupta, etcétera, ¿no? Pero esto me retoma a lo que es pues una de las etnografías que da cuenta de la naturaleza entretejida, imbricada del Estado y de cómo puede ser comprendido desde cómo se habilitan afectos y efectos, ¿no? Entonces, Julian Pitt Rivers, sobre su trabajo en Grazalema, recupera los valores mediterráneos del honor y la vergüenza, y entonces creo que aquí podemos encontrar ciertas escalas espaciotemporales en aquello que ocurre en los encuentros con el Estado, por ejemplo, cuando se operativizan reclamos. En mi trabajo de campo, que es en San Andrés de Giles, que está a 103 kilómetros de acá, aparecen muchos reclamos, sobre todo con el tema de la pulverización con agrotóxicos sobre viviendas, márgenes de agua y sobre todo escuelas, ¿no? Entonces, vemos cómo se produce cierta agencia, pensándolo más desde la historización que hizo Sherry Horner, pero también cómo se capitalizan afectos, ¿no? En la medida que los procesos políticos y las problemáticas o los asuntos locales, pues, se configuran pues de una manera relacional, o sea que al igual que la comunidad, entre comillas, y Estado, pues existen como lógicas que conectan pues ciertos órdenes, personas e instituciones, como en este caso pues podrían ser las iglesias, que no es como aparece en mi campo, pero sí diversas organizaciones de base. Y entonces aquí vemos cómo se experimenta, por así decirlo, el Estado, cómo es que la comunidad, el pueblo, porque ahí lo mencionan como pueblo, como lugar, como comunidad moral, o como la plebe, por así decirlo, y entonces aparecen estas elementos abstractos en tanto categorías nativas sobre cómo se vive un estado violento, intrusivo, pero también muchas veces como mencionado como ausente, pero esa ausencia, más bien como diría Ben Hadas, pues esas formas de no hacer del Estado es efectivamente su presencia, ¿no? Y creo que aquí podemos encontrar en esos encuentros con el Estado, al puro estilo del trabajo de Gupta en Alipur, pues esas escalas espaciotemporales para tal vez ir encontrando ciertas definiciones de cómo se produce, cómo es la producción social de la estatalidad. Más o menos eso. Creo que por el chat levantó la mano Enrique Torres, ¿no? Sí, puede ser Ah. 2 palabritas nomás. Bueno, primero, antes que nada, por supuesto, para agradecer muchísimo la invitación. Y nada, muy breve, para nosotros en particular, desde la Universidad de Villa María, y el equipo de Ruralidades, trabajamos en la zona norte de Córdoba, y también para nosotros se nos ha planteado como una discusión de nuestro equipo de investigación el tema de la metodología, ¿no? Y posiblemente pensaba recién cuando Natalia hablaba del tema de esta porosidad, ¿no? de lo estatal y lo rural. Nosotros en nuestra región o territorio de estudio lo vemos claramente, ¿no? Esto de la dificultad que significa de poder observar agentes estatales que de pronto dejan de ser agentes estatales para ser, por ejemplo, técnicos o coordinadores de CREA, movimientos sociales que de pronto dejan de ser movimientos campesinos, o sus representaciones pasan a integrar la Secretaría de Agricultura Familiar del Estado provincial. Digo, esta porosidad posiblemente digo, sea una dificultad, ¿no? Al momento de tener que definir una metodología. Pero bueno, para nosotros realmente es un desafío grande. Y así que bueno, este encuentro de esta tarde para nosotros es un aporte importante.
Así que les agradezco muchísimo. Gracias. Lo bueno es que una vez que podamos, va a estar subido a YouTube para que lo puedan compartir con los colegas que no hayan podido estar en nuestro canal de ASRU, así que también se pueden suscribir si quieren. Así que todas las actividades nuestras, las de pandemia, están subidas ahí, los conversatorios anteriores, y los 4 que va a haber este año, más el primero que ya está planificado para marzo, también van a estar disponibles. Chicas. Ay, se nos fue Flor. Ah, tenía que dar clase. Jimé. Sí, Flor, sí, gracias, Luciana. Bueno, pues nada más dicho sea de paso, gracias por los comentarios. No sé si hay algo más, pero bueno, aprovecho para decirles que Ernesto Fabián Giuliano, bueno, formó parte de una de las contribuciones con un trabajo muy interesante sobre un proyecto de ganadería en Formosa, donde precisamente lo que él dice, ¿no? O sea, trata cómo estos proyectos están influidos por una nueva ortodoxia regional que tiene que ver con los organismos internacionales y cómo eso incide en el territorio y cómo lo que dice Marcela, ¿no? El desarrollo para qué y para quiénes, porque muchas veces estos programas que se hacen en nombre del desarrollo, como decía Barman en México, realmente favorecen en esta línea, bueno, favorecen a los productores más capitalizados, que es el caso que trata Ernesto en Formosa, ¿no? Y entonces esto hace que, bueno, que siga habiendo se siga pronunciando esta integración vertical de las cadenas de valor y de las cadenas de producción y que los pequeños productores sigan quedando al margen. Y bueno, lo que dice Ernesto, obviamente esto es en las provincias periféricas se ve aún más, ¿no? Esta brecha. Y bueno, Enrique también, el equipo de Enrique, habíamos tenido oportunidad de compartir otro espacio que habían hecho de discusión en la Universidad de Villa María, y bueno, ellos también tienen trabajos muy interesantes, como lo dijo Enrique, de lo que está pasando en la provincia de Córdoba, ¿no? Con diferentes temáticas también que tienen que ver con la organización y la producción. Entonces, y bueno, agradecerle obviamente a Natalia por su atenta lectura, sus comentarios, y bueno, la idea es poder seguir enriqueciendo este debate juntos, y obviamente Marcela, gracias por el espacio, porque bueno, era lo que conversábamos, ¿no? La idea es que la asociación nos pueda servir para instalar estos temas en la agenda de investigación en Argentina y en América Latina y poder seguir visibilizando, como bien dijo por ejemplo, no me acuerdo quién fue el que comentó el caso de lo que está pasando en Jujuy, pero bueno, nuestra realidad y lo que estamos viviendo, Jorge, lo que estamos viviendo en el día a día expresa esta necesidad de análisis y de reflexión. Bien, dos cositas. Una, Jorge me pide que les diga que ya puso en el chat el link del encuentro de metodología, con las fechas, todo, dónde va a ser, etcétera, además del link en sí a las jornadas. Y después que una consecuencia de estos conversatorios va a ser reunir los debates en una publicación que esperamos que sea algo así como el anuario de ASRU. Así que, bueno, ya trabajaremos también sobre el contenido de lo presentado, de lo debatido, de la agenda que se pueda construir o no. Y bueno, cuando eso esté, que seguramente será el año entrante, el año que viene, obviamente que lo vamos a difundir, pero digo, todos estos encuentros van a tener un destino también materializado, ¿no? Porque si no, podemos construir un montón de vínculos entre nosotros y de intercambios, pero también hay que dejarlo escrito, para dejar testimonio, construir institucionalidad, construir memoria,
y también poder utilizarlo en nuestras clases, nuestras aulas, en la formación de nuestros tesistas, becarios, etc. Yo agradezco un montón que el GT haya roto el hielo, de ser los primeros en presentar este año su gran labor. El próximo encuentro va a ser el 25 de agosto, a la misma hora, en torno a problemáticas de agroecología y un poco también no, quizás probablemente lo combinemos con un acuerdo entre la ASRU y la Asociación Argentina de Agroecología, así que eso también va a traer una agenda de debates interesante. Y después el siguiente va a ser en octubre, con el debate que el Grupo de Agricultura Familiar desee instalar y a quien desee invitar a exponer. Y finalmente el año lo va a cerrar Géneros y Ruralidades con la misma modalidad, después de sus jornadas, pues tienen sus jornadas propias dentro de ASRU, el GT de Géneros y Ruralidades en octubre. Y en marzo, la Coordinación de Asuntos Regionales seguramente proponga un debate y un conversatorio sobre pensar las regiones y la regionalización sociológicamente, no tan geográficamente, para ver cómo podemos resolver algunos abordajes y construcciones de objetos desde la sociología rural y avanzar sobre los aportes de la geografía social, ¿no? O sea, a ver cuánto de epistemología podemos construir o somos capaces de aportar a nuestra propia mirada de las relaciones sociales. Así que bueno, irán recibiendo las invitaciones paulatinamente, pero esa es un poco la agenda que ya está prevista hasta marzo. Y bueno, espero que se sigan sumando, que el boca a boca ayuda mucho, los que quieran recibir, bueno, los mails de Jimena y de Florencia ya fueron puestos, creo, pero ellas incluso también les pueden dar, no solo para el GT, sino para la propia ASRU, si se quieren comunicar con ASRU, con contacto a ASRU, se pueden. Por el momento, no Tomás, no tenemos una forma formal de estar asociados, así que sí, Natalia, por favor, deja el tuyo por si alguien te quiere contactar también, pero sí uno puede mandar su mail para suscribirse a la lista de correo, ¿verdad, Tomás? Que sos nuestro representante de Legal y Técnica, como decimos nosotros. Legal y Técnica. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por el intercambio y por tan interesantes debates. Sí, efectivamente todavía estamos ahí con el proceso de avanzar en la institucionalización, así que aún no tenemos no expandimos la asociación, digamos, el mecanismo de asociación y de recaudación de fondos, pero eventualmente les va a llegar. Así que, nada, esperamos que se puedan sumar y que igualmente, si están atentos, pueden recibir todos los correos a partir del mail de suscripción que compartió Mercedes al inicio del conversatorio. Perfecto, yo lo voy a buscar, lo voy a volver a copiar para los que no estaban también. Y si no quieren o no tienen nada más para aportar, si quieren podemos cerrar, no hace falta cumplir ningún horario. Ahí va el mail. Ah, lo pegó, lo habían vuelto a pegar. Perfecto. Sí, lo había vuelto a pegar. Gracias, Tommy. Bueno, no sé, Jimena, dejo en vos el cierre. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcela, a todos y buen fin de semana. Gracias a todos por todo. Gracias, adiós. Gracias por todo. Luego Chao, muchas gracias, compañeros. Gracias. El video, Marcela. Gracias y felicitaciones al grupo. Chao, hasta Gracias luego, a muchas todos. gracias. Felicitaciones. Excelente, gracias. Gracias, un gusto verlo de nuevo, Enrique. Me gusta. Gracias. Gracias, Mercedes, por el Zoom.